bueno, y me quedo con el concepto cuando nosotros hablamos de tumores en la cabeza, con problemas neurológicos más complejos, donde los médicos también nos planteaban la necesidad de ver al individuo en el todo y saber qué efectos adversos puede provocar el tratamiento en el paciente y a partir de allí y en conjunto con la familia tomar la decisión adecuada para el paciente de manera individual, porque es una situación muy particular cuando estamos hablando de la cabeza y estamos hablando del cerebro, donde muchas otras funciones pueden verse afectadas. Está con nosotros el doctor Carlos Silva, que es jefe de oncología del Hospital Británico, y nos gustaría hablar de otras patologías. El doctor recién hizo referencia a los tumores, a los que obviamente tememos, nos asustan porque sabemos que pueden ser complejos. Pero ¿qué otras patologías pueden existir, doctor? ¿Y cómo nos damos cuenta que hay dando vuelta a una patología de este tipo? Bueno, en realidad lo que uno debe prestar atención es cuando aparece un tumor, uno llama tumor a todo aquello que sobresale, ¿no es claro. cierto? Y no necesariamente algo que sobresale es un tumor maligno. Un ganglio inflamado, como fue mencionado previamente, sobresale, configura un tumor, pero no es un tumor maligno. Aunque fuera un tumor maligno, yo quiero dejar en claro que la mitad de los cánceres hoy en día se curan si uno los toma globalmente. Más allá de los de cabeza y cuello, que por ahí tienen mayor curabilidad. Que cuanto más temprano se detecta un tumor, más posibilidad de curación tiene. Claro. Y en un sitio que está expuesto, que se ve, ¿no? Por ejemplo la cavidad oral, que el odontólogo puede ver periódicamente, como fue mencionado antes, el cuidado de las piezas dentarias implica un control periódico y de repente uno puede detectar una lesión cuando es muy pequeña porque la ve el odontólogo. Es una pena que un sitio que uno ve, que tiene a la vista, uno pierda hacer un diagnóstico precoz. A propósito de esto y de la parte bucal, que me parece que en general tendemos más a lesionar porque por ahí nos golpeamos o nos mordemos o podemos tener una lesión de otra índole y tener aftas. ¿Cuándo nos preocupamos? ¿Cuándo esta lesión puede revestir gravedad o necesita de una consulta? Y bueno, sobre todo cuando la lesión persiste a lo largo del tiempo. Eso es claro, eso es la clave, porque en general las lesiones inflamatorias tienen una corta duración, pueden ir de 7 a 21 días, depende de qué las provoque, sí. Pero si uno tiene esto que uno llama un afta, o sea, una ulceración en la mucosa de la boca, sí, habitualmente el tiempo de reposición del tejido, del epitelio, es 7 días, con lo cual en 7 días debería estar resuelto, a veces se prolonga un poco más. Toda lesión que se prolonga a lo largo del tiempo, es decir, sobre todo más allá de las 3 semanas, debe ser motivo de consulta. Perfecto. ¿Y las protuberancias, el sentir una bolita o sentir algo que está sobresaliendo de la mucosa bucal también? Por supuesto también, eso es una lesión, o sea, por definición hay algo que no está normal en la mucosa bucal. A veces el paciente lo nota porque se lo toca con la lengua, es decir, siente con la lengua que tiene alguna procedencia. Bueno, eso es motivo de consulta si eso persiste. Lo mismo que llagas en la lengua que de repente parecen persistir a lo largo del tiempo. Bueno, todo eso es motivo de consulta y de nuevo, eso se llama prevención secundaria, es decir, detección precoz. Encontrar algo tempranamente aumenta la chance de curabilidad. Y cuando tenemos, por ejemplo, alguna bolita en la piel o vemos en la mejilla o inclusive lo sentimos o lo palpamos en la nariz o en el oído, ¿a quién tenemos que consultar? Porque ahí se nos abre como un nuevo interrogante. Tengo una bolita, voy al dermatólogo, voy al clínico, debo ir a un especialista de cabeza y cuello. Bueno, lo que pasa es que eso es muy general, porque si yo siento la bolita dentro de la boca, por ejemplo, yo puedo consultar a un estomatólogo. Los estomatólogos son especialistas en patología de la cavidad oral. Hay ciertos tumores, por ejemplo, que son incluso benignos, ¿no? Odontogénicos benignos, que se originan ya sea en las estructuras dentales o periodontales, que en realidad el que más experiencia tiene es el estomatólogo, que muchas veces es un odontólogo formado especialmente en estomatología y otras veces es directamente un dermatólogo orientado hacia la especialidad de la cavidad oral. Si uno se toca algo en el cuello, por ejemplo, bueno, puedes consultar a un especialista de cabeza y cuello, pero en general se consulta al otorrinolaringólogo, al especialista de cabeza y cuello, o bien a su médico clínico, si tiene un seguimiento con un médico clínico habitual, que lo va a derivar apropiadamente según la región donde aparezca la lesión. ¿El dolor es una alarma o puede cursar algo que no está bien sin dolor, solamente con un aspecto más visible, como recién hablábamos? Y bueno, casualmente, desafortunadamente, generalmente nos alarmamos cuando nos duele.
Y la mayoría de las veces los tumores no duelen, sencillamente son masas que crecen. Claro. Y claro, como uno las ve durante largo tiempo y crecen despacito, uno piensa, bueno, esto no debe ser nada importante. O responde algo de la edad, que nos acostumbramos como, bueno, tengo una protuberancia, será de la edad que ya empiezan a aparecer ciertas cosas. Exacto, un ejemplo, los tumores de la glándula salival, por ejemplo, suelen tener un lento crecimiento, entonces uno piensa que en realidad es algo que es esperable o que es por la edad. Claro. Cuando duele en general hay inflamación. Cuando hay inflamación es raro que esté asociado a tumor, aunque puede estarlo, no lo descarta, pero no me preocupa cuando duele. Cuando duele es cuando el paciente consulta. Claro. El problema es cuando no duele. Y ahí es donde es tan importante consultar. Tenemos mensajes, escuchamos, Roberto. Melissa tiene 24 años, es de Bahía Blanca, tiene un ganglio detrás de la oreja. El doctor dice que no es nada, hace 6 meses que lo tiene. Tuvo otro delante de la oreja y se le fue. ¿Qué le decimos, doctor? Bueno, en realidad lo que pasa cuando uno se palpa un ganglio, lo primero, hoy se mencionó justamente el tema de quien tiene una capa grasa muy delgada. O sea, yo recuerdo cuando alguna vez fui joven y Ruby tenía pelo largo, ¿no? Como digo yo, y era delgado. Todos pasamos por esa etapa en algún momento. Yo rubia no fui nunca, pero bueno. Era muy delgado y en realidad se me veían los ganglios del cuello. Entonces todo el mundo venía y me los tocaba y me decía, ¿qué tienen tus ganglios? Le digo, nada, están en donde tienen que estar, digamos. Lo que pasa es que estoy tan flaco que se ven, ¿no es cierto? Y en realidad a veces uno se toca un ganglio acá sobre la apófisis mastoide, que se llama por detrás retroauricular, y en realidad el tamaño y demás, en realidad lo que tiene que hacer es consultar a un especialista de cabeza y cuello, un otorrinolaringólogo, que le palpe ese ganglio y que le dé la jerarquía real. Lo que uno suele hacer, si tiene alguna duda, lo ve al paciente, palpe ese ganglio, si ese ganglio le genera alguna duda, lo vuelve a citar en un corto tiempo. Si el ganglio persiste con esas características, uno tiene la opción o bien de punzarlo o bien de sacarlo. Entonces, conclusión, le contestamos que haga una nueva consulta para sacarse los temores propios que pueda ocasionar esto, ¿no? Otro mensaje. Karina de San Miguel es mamá de una nena de 5 años que tiene ganglios detrás de la oreja. Quiere saber de qué se trata. La pediatra le dice que es normal. Bueno, frecuentemente están afectados, ya lo mencionó el doctor, los ganglios retroauriculares en patologías infecciosas del cuero cabelludo, por ejemplo. O sea que en realidad... Piojos. Bueno, pues es una de las patologías, una infestación, pero también pueden tener pequeñas heridas, digamos, y de repente tener fenómenos inflamatorios o infectarse esas heridas con alguna bacteria. En general lo que hay que hacer es consultar al médico de vuelta. Acá el secreto es la persistencia de una alteración, o sea, de algo que no tiene que estar ahí, es lo que debe llevar a investigarlo. Y hoy día existen metodologías poco invasivas. Fue muy bien mencionado la ecografía. La ecografía puede mostrar si es un conglomerado ganglionar, si ha perdido su estructura el ganglio, eso también es muy importante. Si el ganglio conserva su estructura, solo ha aumentado de tamaño, lo más probable es que sea inflamatorio. Se queda un ratito más porque tenemos así de mensajes para responder, pero me voy a la mesa porque había quedado pendiente hablar con Ale sobre la parálisis facial, que también es otra afectación que tiene que ver con nuestra cabeza y que lamentablemente es como la consecuencia de, ya sabemos, un accidente cerebrovascular o otras patologías seguramente, Ale. Sí, puede ser por eso, pero muchas veces la causa más común es una causa periférica, que quiere decir que no está el problema en el cerebro, ya sea por un accidente cerebrovascular o un tumor, sino por una lesión del nervio. El nervio facial es un nervio que le da inervación a la cara, desde lo motor para mover todos los músculos de la cara y la sensitiva, la sensibilidad de la cara. También nos da parte del gusto, porque tienen incumbencia con los 2 tercios anteriores de la lengua, y tiene relación también con las glándulas lagrimales y salivales. Cuando esto, por algún motivo, que muchas veces es por infección, es la gran mayoría de las veces, o por una inflamación del nervio, encontramos a un paciente, y tenemos unas imágenes para mostrar, con una parálisis de la cara. Se ve la hemicara, porque estamos hablando siempre de la mitad de la cara, donde la cara pierde expresión, se pierden las arrugas, el ojo queda más grande, justamente porque hay un desbalance de los músculos que cierran el ojo, que dependen de otro nervio y los que la abren, y la boca se desvía siempre hacia el lado sano, porque los músculos que están sin ningún problema traccionan la boca y la boca se desplaza hacia ese lado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero consultar, lógicamente, hay que determinar por qué está la afección para descartar que no haya ningún tumor, que puede ser muchas veces benigno también. Sí. Y empezar rápidamente con un tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento? Normalmente el médico va a dar, si la causa es un virus,
alguna medicación específica para esto, muchas veces se dan antiinflamatorios también, y el paciente tiene que tener muchísimo cuidado, sobre todo en los primeros días, con el ojo. El ojo permanece abierto todo el día, el ojo se seca y puede provocar problemas en la córnea. Entonces son pacientes donde van a usar un parche al principio todo el día, después solamente a la noche, y es fundamental la rehabilitación de estos pacientes con la reeducación de todos los músculos de la cara, con todos los músculos de la mímica. Y así como uno reeduca un músculo de una pierna, todos los músculos de la cara, ya sea de las cejas, de los